Ok, este es el video número 39 del curso de FLET. Habíamos quedado en este punto. En el video anterior creamos un objeto LixView que permite mejorar el desempeño de la visualización de contenido en pantalla. Básicamente aplicamos un enfoque que se conoce Batch Update o actualización por bloques. Avanzamos a la sección Drag and Drop, arrastrar y soltar. Nos ubicamos ahí. Es la sección, a ver, aquí en el explorador de archivos, es la sección número 6. S06, Drag, Drop. Esto es un paquete, un módulo de Python, entonces agregamos el archivo init.py. Podemos cerrar todo esto. Voy a cancelar aquí la ejecución del proyecto anterior y empezamos la lectura. El entendimiento de la sección arrastrar y soltar. La mecánica de arrastrar y soltar en FLET es bastante simple. El usuario empieza a arrastrar un control draggable y suelta, suelta ese control en un control drag target. Draggable es algo que se puede arrastrar y drag target es un lugar donde podemos soltar. Si tanto draggable y drag, ¿sí? Tienen el mismo grupo, un objetivo de arrastrar llamará a la invocación la función onAccept, es básicamente un handler, un handler de eventos que ocurre cuando básicamente se empieza a arrastrar un componente y pasa un ID para ese control que sería la información de arrastre, podríamos entenderlo de esa manera. En este caso, eh, Draggable, una traducción posible podría ser arrastrable, pero no es muy buena. Digamos Draggable. En este caso, Draggable sirve como fuente de datos para una operación de drag and drop. Listo. A ver. Veamos, tomemos el siguiente ejemplo. En el programa que sigue podemos arrastrar un control y mostrar uno sobre la parte superior, en la parte superior derecha, y cero cuando el componente, el control ya se haya terminado la operación de arrastrar y soltar. Veamos esto con el ejemplo de código que se muestra aquí. Este ya es un poco más extenso, observemos. Ahí está la animación. Listo. Entonces, en la carpeta que acabamos de crear, ahí creamos un archivo que se llame demo01 drag drop.py. Importamos flet. Desde flet importamos container, importamos draggable, también drag target, listo, page, row, text, y hay otros controles, alignment y colors. Listo. Ahora pasamos a definir la función main, un parámetro de la clase page. Listo, un título, la propiedad title. Ejemplo de drag and drop. Creemos aquí una función que se llame drag accept.
tendremos un parámetro que se llame event, que tendrá la información del evento de arrastrar. Listo. Entonces, creamos una variable que se llame src o fuente, en inglés, source, page.getControl, el que está, digamos, invocando la función de arrastrar. GetControl, decimos event.srcid. Ok. Y le asignamos un valor a ese control, source.content.value, y le asignamos 0 mientras que se está arrastrando. Listo. Actualiza el texto dentro del control. Ok. Y ahora con esta otra operación que dice event control. Content.value, asignamos 1. Actualiza el texto que está encima del control que se está arrastrando. Y después de eso, actualizamos la página, page.update. Listo. Agreguemos varios controles a la página. Son dos, uno es el elemento arrastrable y otro es el elemento donde podemos soltar algo. Entonces, escribamos aquí page.add, abrimos paréntesis y agregamos un objeto de tipo row que tendrá esta lista. Creamos un draggable. Listo, el group. Decimos number. El contenido va a ser un container que tiene básicamente un label. Veamos a ver. Este container tendrá un ancho, digamos 50 píxeles, un alto también de 50 píxeles, un color de fondo, colors.cyan, digamos 200, como se indica ahí. Un borde, un radio para el borde, border radius, igual a 5. El contenido va a ser un label. Ahí es donde utilizamos la clase text que estamos importando de Flet, que sea 1 y el tamaño, digamos que sea 20. La alineación, alignment, center, ya está. Ese es el elemento que se puede arrastrar. Ok. Luego colocamos un container, que sería el segundo elemento del row. Escribimos aquí container, con un ancho de 100 unidades, width 100 unidades, para que haya una separación. Y el drag target será, escribimos aquí group, pueden haber varios grupos, decimos number, ¿sí? Content, sería container, ¿sí? Y ese container va a tener algo similar al anterior, entonces voy a copiar esto, lo pego aquí, las mismas medidas, ancho alto, el color, este sería pink, rosado, intensidad 200, el radio lo mismo, el texto para el label será 0, y además sobre ese drag target indicamos cuál es la función que debe ocurrir cuando se active el proceso de drag and drop on accept, y aquí es donde le asignamos la función drag accept, y eso es todo. Lo que nos queda por hacer es básicamente decir flet.app target, que sea la función main. Listo, entonces
invoquemos esa función, escribimos Python, la carpeta, el módulo S06, el archivo demo01 drag drop.py. Presionamos Enter. Se va a ejecutar en modo escritorio. Aquí están. Entonces, cuando arrastramos ese campo, observemos que queda un 1 ahí. Y cuando lo soltamos, quedó el valor anterior se convirtió en un 0. Antes había un 1. A ver, repitamos esto. Nuevamente ejecuto. Aquí está la aplicación. Actualmente los valores de los dos cuadrados son 1 y 0. Y observemos lo que va a pasar. Cuando empiezo el proceso de arrastrar, aparece, digamos, un contenido sombra de los elementos. Cuando llego a la fuente y suelto el control, el valor de la fuente va a ser 0 y el del destino, en donde podemos arrastrar, será 1. Se hace ese intercambio. Y eso sucede exactamente aquí, en el drag accept. Cambiamos el valor de la fuente, el del source, y el control objetivo va a ser 1. Podemos hacer esos cambios. ¿Qué pasa si esta aplicación la ejecutamos en modo web? Esto lo voy a dejar comentado. Modo web. Y aquí flet.app, ya sabemos cuál es el target. View flet.webbrowser. Ejecutamos. Listo. Y aquí también es operable. Los mismos controles, la misma lógica. Y obtenemos una aplicación web. Así que es responsabilidad del desarrollador determinar lo que pasa con la fuente, lo que es arrastrable, el cuadrado que está a la izquierda, y lo que ocurre con el control destino, lo que hay a la derecha, cuando ocurra el evento onAccept sobre el elemento drag target. ¿Listo? Bien. Intentar algo. Cambiar el grupo del drag target a number 1. Y note que onAccept no es llamado. Y es, por ejemplo, los grupos dicen qué elementos están relacionados, group, dado que tienen number, están relacionados y se pueden cambiar, se puede arrastrar y soltar entre ellos. Podrían haber más number, varios drag target en donde se puede soltar ese control que es arrastrable. Y dependiendo dónde se suelte, lo importante es que tenga el grupo, habría una acción dependiendo del control destino. El caso es que los grupos nos permiten la propiedad group nos puede facilitar crear grupos de lugares donde se pueden arrastrar y donde está permitido arrastrar y soltar. Listo. Vale, este es otro caso, a ver, ahí se cambia la apariencia, eso está genial. Ok, podemos, dice, hay otras propiedades adicionales y gestores de eventos, Event Handler, para hacer que la operación drag and drop sea aún más interactiva. Por ejemplo, el elemento que se puede arrastrar, el draggable, tiene la propiedad content when dragging para mostrar un control diferente en lugar del contenido cuando ocurre la operación arrastrar, cuando está en marcha. Hay también otra propiedad llamada content feedback para mostrar un control diferente bajo el puntero, es decir, mientras que se arrastra. Por defecto, el mismo control se muestra, el mismo contenido del control se muestra, pero
con un 50% de opacidad, de transparencia. Listo. Y eso ocurre cuando sucede la operación de arrastre. Dice aquí modifiquemos el objeto draggable en nuestro ejemplo para mostrar un hueco en lugar del control que se está arrastrando y uno bajo el cursor. Es esto. Y luego viene este ejemplo, será el mismo. A ver. Let's modify. Esta es otra modificación. A ver. Yo creo que podemos dejar hasta aquí esto, guardarlo en un commit. Operación de arrastrar y soltar. Drag and drop. Ok. Continuaremos en el siguiente video.